Hola, mi nombre es Sara y les doy la bienvenida a este pequeño espacio donde vamos a conversar acerca de una pregunta que me ha estado rondando la mente hace algún tiempito. Y vamos a entrar en materia rápido para que nos rinda el tiempo. Y esa pregunta es, ¿por qué construimos ilusiones sobre los demás en lugar de aceptarlos y conocerlos como realmente esas personas son, provocando nuestra propia decepción? Y todo el contexto de por qué he estado preguntándome esto es que me ha pasado con muchas personas. Recientemente me pasó una situación y es como que en el momento yo estoy súper decepcionada porque se rompió mi ilusión con esa persona. Detesto a esta persona con la cual yo me hice aquella expectativa. Pero luego con la cabeza fría me pongo a pensar y me doy cuenta que yo hice un cuento súper potenciado de quién era esta persona. Entonces yo en mi mente creía cosas que fulanito nunca me dijo, que fulanita nunca me dijo. Y pues no era así, ¿cierto? Después me doy cuenta de eso y es duro pensar en tener que ver a esa persona como realmente es, ¿cierto? Deshacerme de eso que yo construí, que no fue a propósito, que fue a propósito, quién sabe. Sucedió. Entonces, eso me hace pensar cómo las ilusiones nos hacen sufrir. Esa persona nunca me prometió nada en determinada manera, nunca me dijo que era esa persona y yo terminé construyendo un ideal en mi cabeza como una versión real. Entonces es extraño que podamos conocer a alguien y al mismo tiempo estar conociendo una versión que nosotros mismos construimos de esas personas. Entonces quizás por eso la decepción puede sentirse tan fuerte. No solamente estamos enfrentándonos a lo que esa persona hizo, sino que también estamos presentándonos o presenciando la pérdida de esa persona que nosotros creíamos conocer. Entonces, como les decía, recientemente he experimentado esta desgracia de llegar a la conclusión de que varias de las relaciones que yo amaba con otras personas se cayeron porque un error de mi parte dejó en evidencia la cantidad de ilusiones que ambos teníamos sobre ambos, ¿cierto? O sobre las personas que yo tenía esas ilusiones. Y pues yo dije, es culpa de ellos por pensar eso, es culpa de ellos por creer eso, porque yo nunca se los dije. Pero aún así yo me quedé meditando y pensando, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué nos ilusionamos así? ¿Por qué creemos esas cosas de otros? A mí también me ha pasado con otras personas, también es así. He tenido decepciones con otras personas, en este caso yo fui la que decepcioné, por ejemplo. Pero eso me hizo pensar que quizás existe algo muy humano en esta necesidad que tenemos tal vez de completar espacios que no conocemos acerca de los demás. Entonces, cuando no tenemos esta información, nuestra mente construye una historia a partir de lo que nosotros vemos y de lo que queremos creer o de lo que esperamos tal vez. Entonces, el problema aparece cuando dejamos de distinguir esta historia y la persona real, como que en algún momento esas cosas se desconectan y deja de convertirse en una posibilidad y se convierte para nosotros en una verdad. Pero quién sabe si eso sí sea verdad. Entonces, esta ha sido una pregunta que ha estado como perturbándome últimamente porque realmente me interesa conocer por qué somos así, por qué hacemos estas cosas, por qué, aunque todo el mundo sabe que la realidad puede ser mucho más dura que la ilusión y que sería mejor no ilusionarse, porque nosotros tenemos como ese comportamiento, ¿cierto? ¿Por qué lo hacemos? Entonces, eso es lo que vamos a abordar en este espacio. Es un espacio breve, entonces vamos a aprovecharlo. Entonces, volvamos a nuestra pregunta filosófica para continuar. La pregunta es, ¿por qué construimos ilusiones sobre los demás en lugar de aceptarlos y conocerlos como realmente son, provocando nuestra propia decepción? Y tú me preguntarás, Sara, ¿por qué tu pregunta es filosófica si no tiene las super palabras, si no es una súper complicada, si se puede entender por sí sola? Y pues hay algunas premisas que nos van a permitir analizar esto. La primera es si supera la solicitud de un dato o de una explicación inmediata. Y esta pregunta la supera, porque no necesitamos o no nos sirve solamente un dato o una explicación sencilla. Lo que yo busco es comprender por qué, sabiendo que nuestras ilusiones pueden llevarnos a una decepción, nosotros seguimos construyendo una imagen de las personas que pueden no corresponder con quien realmente son. El segundo criterio es si problematiza un concepto, un criterio, un presupuesto o una forma de comprender algo. Y la respuesta es sí. Esta pregunta problematiza la manera en la que entendemos a los demás. Entonces, nos lleva a tener que preguntarnos y cuestionarnos qué significa aceptar
¿qué representa aceptar a una persona como realmente es? ¿Es posible aceptar a esa persona sin que nuestras expectativas interfieran? Entonces, esas son algunas preguntas que podemos hacernos. La cuarta premisa es si exige razones y no solamente opiniones, y la respuesta es que sí. Para responder a esta pregunta necesito construir razones que expliquen por qué nosotros podemos preferir, si es que preferimos, una imagen idealizada de alguien antes de aceptar la realidad. No sería suficiente con decir es porque nos hacemos ilusiones. No. Tendríamos que explicar por qué esto sucede, qué nos lleva a hacer esto. La otra pregunta es si puede ser pensada por otras personas. Y claramente sí, ustedes a mí no me van a decir que ustedes no se han ilusionado nunca con alguien o que nadie se ha ilusionado con ustedes. O sea, porque yo sé que eso no es verdad. Somos muchas las personas que hemos pasado por esta experiencia y pues no se limita solamente a mi experiencia la pregunta. Muchas otras personas pueden reconocer esta situación y podemos ahí como inquirir todos acerca de la experiencia que todos hemos tenido y como que llegar a esa exploración más amplia, ¿cierto? Entonces, la otra es si mi pregunta permite considerar posiciones diferentes y sí. Entonces, esta pregunta hay muchas opiniones. Por ejemplo, que yo piense que nosotros somos quien preferimos hacerlo, otra persona piense que no, que nosotros no somos los que causamos esto, otra persona piense algo diferente, no lo sé, algo diferente. Pero sí nos deja como explorar bastantes puntos o bastantes vértices la pregunta para que hayan varias interpretaciones o opiniones. Contiene una respuesta decidida de antemano. Considero que la pregunta es abierta y considero que es una pregunta que no está decidida. Simplemente es una pregunta que se puede responder desde muchos lados, entonces creo que cumple con eso. Y si la pregunta puede reformularse a medida que vamos investigando y explorando, claro que sí. De hecho, yo creo que no hay una pregunta que no tenga la capacidad, pues al hablarse de una pregunta filosófica, de ser reformulada, porque muchas veces tenemos una pregunta y pensamos que es esa pregunta y realmente nos estamos preguntando otra cosa. Puede que yo me esté preguntando otra cosa, no lo sé, ni ustedes lo saben. Pero el caso es que podemos ir yendo como y explorando hasta encontrar la pregunta que realmente nos estamos preguntando, valga la redundancia. Y si esta pregunta me permite formar otras preguntas, de ahí salen un montón de preguntas, porque confundimos las expectativas con la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es aceptar? ¿Qué es la decepción? ¿La decepción existe? ¿Es de nosotros o es de parte de la otra persona? Entonces son muchas preguntas que podemos hacernos a partir de esta sola pregunta inicial, y por eso considero que nuestra pregunta de hoy es filosófica. Y por último entramos a la última parte y vamos a llamar este segmento Conversando con otros autores. Entonces, para entender esta pregunta, quise preguntarle pues a 3 filósofos que, aunque no hablan exactamente de las relaciones humanas como la estamos planteando aquí, sí tienen algo muy importante que decir acerca del concepto principal, que es la ilusión. Entonces, vamos a sentarnos a conversar un poquito con ellos. Y el primero es Arthur Schopenhauer, que dice, o que parte de una idea bastante interesante, y es que nosotros no accedemos a la realidad directamente, sino que nosotros conocemos la realidad a través de nuestra propia percepción y de nuestros propios deseos. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros conocemos a alguien, no vemos a esa persona completa. Imagínense, no vemos a esa persona completa, sino que vemos una versión de ella construida por nuestra mente. Entonces, básicamente, Schopenhauer dice, lo que conocemos del mundo está mediado por nuestra propia interpretación. Y aquí es donde empieza el problema. Yo conozco a una persona, observo algunas cosas de ella y casi sin darme cuenta comienzo a completar esos espacios de lo que no conozco. Si es amable conmigo, pienso, es una buena persona. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así? Si esa persona me escucha, yo digo, no, es que ella siempre va a estar para mí, es que es súper atento. Si tenemos, o atenta. Si tenemos muchas cosas en común, pienso, no, vamos a ser mejores amigos, amigas, esto es super match. Realmente yo conozco todas esas cosas, no las conozco, pero estoy agregando mi propia película y eso conecta directamente con esta idea. Entonces recordemos, no solamente percibimos al otro, sino que también proyectamos en esa persona nuestros propios deseos y expectativas. Entonces, cuando la persona
hace algo real que no coincide con esa imagen, pues se rompe la película. Y ahí es donde aparece la decepción. Luego está Nietzsche. Aparece y dice, bueno, ¿y por qué hacemos esto? Nietzsche dice que nuestra mente insiste en crear versiones simplificadas de las personas y Nietzsche nos ayuda a entenderlo como desde otro ángulo. Y que las personas contradictorias son cambiantes y son difíciles de comprender completamente. Entonces, nuestra mente busca darle sentido a todo eso. Entonces, lo que hace nuestra mente, según Nietzsche, es crear interpretaciones. Entonces, es como que él dice, si esta interpretación que tienes de esta persona no fuera verdad, sino solamente tu manera de verla. Y ese es el punto. El problema no es solamente que creamos una imagen del otro. El problema es que podemos llegar a confundir nuestra interpretación con la realidad. Por ejemplo, él es así. Ella jamás haría eso. Yo sé perfectamente cómo piensa. Yo sé que nunca me decepcionaría. Y sin darnos cuenta, dejamos de conocer a la persona que tenemos delante y lo que hacemos nosotros es empezar a relacionarnos con este personaje que construimos sobre esta persona. Entonces llega la realidad y cuando esta persona hace algo que no esperábamos y pensamos, ¿cómo pudo cambiar tanto? Pero es que tal vez nosotros estábamos negando eso desde el principio. ¿Realmente cambió o yo nunca la había visto como era? Entonces, desde esta perspectiva, la decepción aparece cuando nuestra interpretación choca con aquello que realmente ocurre, que realmente sucede. Y nuestro último amiguito filósofo es Immanuel Kant. Y Kant aparece y se hace interesante aquí, porque podría parecer que todo esto se soluciona simplemente diciendo, bueno, entonces, dejemos de hacernos ilusiones. Re fácil, ¿no? Pues no. Kant habla de algo llamado ilusión trascendental. Repitan conmigo, ilusión trascendental. Y plantea una idea bastante potente. Hay ciertas ilusiones que nosotros no podemos evitar completamente porque forman parte del funcionamiento de nuestra propia razón. Nuestro amiguito Kant dice, la ilusión trascendental es un tipo de ilusión que puede ser reconocida como tal, pero que propiamente no puede ser evitada en modo alguno. Y, en otras palabras, eso significa que nuestra mente viene con esa tendencia incorporada. Entonces es como una ilusión óptica. Tú puedes saber que el Sol está dando vueltas alrededor de la Tierra, pero cuando lo ves desde aquí, parece que se mueve. Entonces, saberlo no hace que tus ojos dejen de verlo de esa forma. Y con las personas puede pasar como algo muy similar. Podemos saber que racionalmente nadie es perfecto, ¿cierto? Podemos saber que somos imperfectos, podemos saber que tenemos errores. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero en realidad nosotros terminamos como que aceptando o incorporándonos a esa ilusión que nuestras propias mentes tienen sobre la interpretación de esa persona. Entonces, por ahora vamos a dejarlo hasta ahí para que esto no se haga más largo. Y en otro momento volvemos a conversar acerca de ello. Bye.